y les doy la más cordial bienvenida a En Entrevista. Bienvenidos a una edición más del programa En Entrevista, un espacio de Radio Conciencia, el que dedicamos a dar voz a todos aquellos que realizan investigación en nuestro país y que se dedican a hacer desarrollos científicos y de innovación. Transmitimos desde las oficinas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ubicadas en la Ciudad de México. Los saluda Ana Luisa Guerrero y les doy la más cordial de la bienvenida a la plataforma de la Agencia de Noticias de CONACYT, así como de Radio Conciencia. Los invito a que sigan a través de nuestra plataforma todos los contenidos que generamos en la dirección www.conacytprensa.mx. Cuando escuchamos el término genómica, lo relacionamos con los genes y las características que cada ser vivo posee, heredada de sus padres, y estos de sus padres, y estos de sus padres, etc. En 1953, James Watson y Francis Crick revolucionaron la ciencia al descubrir la estructura de doble hélice del ADN. A partir de su trabajo, se desató un boom por investigar la molécula que contiene la información genética de las especies. ¿Pero qué es la genómica y hacia dónde va? Para responder estas y más preguntas se encuentra en la cabina de Radio Conciencia el doctor Juan Enrique Moret Sánchez, quien es el director de investigación del Instituto Nacional de Medicina Genómica, INMEGEN. Bienvenido. Muchas gracias, Ana. Estamos muy contentos y halagados por su participación en esta ocasión, porque vamos a hablar de temas que normalmente no están en la charla del café ni de dominio popular, y que siempre es importante que la gente los conozca. Claro que sí. Claro. Bueno, voy a dar una breve semblanza de su trayectoria para que la gente sepa quién se encuentra con nosotros. Y me resulta difícil hacer una síntesis de su trayectoria porque su currículum es vasto. Pero baste decir que tiene estudios en investigación biomédica básica por la UNAM, en coordinación con el Centro de Ciencias Genómicas. Obtuvo el grado de doctor en bioquímica por la Universidad de Sussex, en Inglaterra. Es investigador nacional nivel 3. Ha publicado 53 artículos en algunas de las revistas científicas más prestigiosas y su trabajo ha sido citado en al menos 2.300 ocasiones. En los últimos años ha enfocado su trabajo al estudio de la regulación de la expresión genómica de las bacterias a un nivel genómico. Y bueno, pues, ¿quién más que una persona muy especializada en el término para que nos venga a hablar de esta palabra y en relación en general, qué es la medicina genómica y hacia dónde va? Parecería un término que suena como muy futurista, que no lo tenemos siempre como al alcance del conocimiento público, pero que resulta importante porque está siendo un factor que revoluciona la medicina a nivel internacional. Así pero es. Pues para hablar y adentrarnos en el tema, doctor, vamos a empezar a desmenuzarlo poco a poco, ¿le parece bien? Muy bien. Bueno, empecemos. ¿Qué es la genómica, en primer lugar? Bueno, tú hiciste una descripción muy breve, pero muy clara de la genómica. Uh-huh. O sea, la genómica en realidad es el estudio de nuestra herencia, uh-huh, de nuestro material genético, en donde están escritas todas las instrucciones para ser el ser que somos. Uh-huh. Todo organismo vivo tiene un genoma porque ahí está escrito qué va a ser, cómo va a funcionar y cómo va a transmitir a su descendencia sus características. Y esto es muy importante, no es inmutable, por el contrario, los genomas van cambiando, van evolucionando y esto nos permite tener la diversidad que observamos ahora en el planeta. No hay que olvidar que todos venimos de una misma célula primigenia. Hace más de 3.700 millones de años tenemos un ancestro común, plantas, animales, insectos, bacterias, todos nos podemos rastrear a ese origen primigenio y al cabo de la duplicación con mutación gradual, pues hemos llegado a tener la biodiversidad que tenemos ahora. Y bueno, resulta que se les ocurre estudiar el ADN a algunos científicos, ¿no? Es una inquietud saber de dónde proviene el hombre. Y bueno, comienza a estudiarse el ADN. ¿Y para qué sirve estudiar el ADN? ¿Cuáles son las aplicaciones de la genómica? Bueno, ahí están todas las instrucciones para hacer lo que somos. Y también ha sido un pretexto maravilloso para aprender de fisiología, de bioquímica, de metabolismo, de ecología. Prácticamente todas las ramas de la ciencia de la vida se han visto ampliamente beneficiadas con los estudios genómicos, porque estamos descifrando el material genético, el material hereditario, donde está la información completa de qué son los organismos.
Ahora, gracias a que contamos con tecnología para estudiar genomas, podemos entender muchísimo mejor de cómo funcionan los organismos. En general. En general. Y bueno, hay múltiples aplicaciones, pero Sí, ¿podrías correcto. citar para que el auditorio conozca para qué se utiliza este conocimiento, en qué se puede aplicar? Bueno, si nos vamos adentrando al tema de la medicina genómica, conocer nuestro genoma o el genoma de las diferentes poblaciones humanas en el mundo, pues nos sirve primero para saber qué tan diversos somos entre nosotros. Eso ya, pues llevamos más de 15 años de conocer, de tener el primer borrador del genoma humano, y a lo largo de estas más de década y media de estudio, ahora comprendemos muy bien el grado de diversidad genética que tenemos y podemos explicarnos muy bien muchas de nuestras diferencias fenotípicas, o sea, las diferencias en apariencia que tenemos entre las diferentes personas o las diferentes poblaciones. También podemos explicarnos diferentes propensiones a enfermedades, también características, unas que me gustan mucho porque son muy claras y tienen un componente genético muy bien definido, es, por ejemplo, la adaptación a vivir a grandes alturas. La gente del Himalaya tiene una modificación en su genoma que le permite vivir en condiciones relativamente normales, a alturas de 4.500, 5.000 metros sobre el nivel del mar. Y la gente que vive en los Andes tiene una adaptación genética similar, pero no es la misma, que les permite también vivir a esas grandes alturas. Entonces, modificaciones en nuestro genoma nos permiten colonizar y habitar sitios que normalmente no lo podríamos hacer. Los esquimales están mejor adaptados, son más pequeños, tienen más grasa corporal que la gente que vive en el desierto del Kalahari, que son delgados, altos, y todo eso está reflejado en el genoma. Y conocerlo y ver en dónde radican esas diferencias nos permite una mejor comprensión de quiénes somos y por qué somos como somos, pero también para tratar mejor diferentes padecimientos, porque no todas las poblaciones tienen la misma propensión a las enfermedades. Eso ya lo sabíamos desde antes de la genómica. Ahora empezamos a entender por qué algunas poblaciones son más susceptibles que otras a diferentes padecimientos. Y de eso seguramente estaremos hablando los siguientes minutos. Pues vamos a adentrarnos en el tema porque, bueno, dependiendo de las características genéticas de cada población, se puede hacer una diferenciación de qué tratamientos se le pueden dar, ¿no? Correcto. ¿De qué se trata la medicina genómica? Bueno, la medicina genómica, primero que nada, se trata de comprender y de entender diferencias entre las poblaciones, porque si no tenemos esa información, pues no podemos trabajar, ¿verdad? Y después, con estudios que llamamos de asociación, estudiamos poblaciones que tienen algún padecimiento. Vamos a poner de ejemplo la diabetes. Entonces estudiamos a un grupo grande de personas que tienen diabetes y vemos qué características genéticas tienen en común. Y los comparamos con la gente que no tiene diabetes. Y gracias a ese tipo de estudios que se han aplicado a cientos o quizá ya cerca de miles de padecimientos, y también se han aplicado a decenas o quizá miles también de características físicas, el tamaño de los ojos, el color de la piel, el cabello, etcétera. Gracias a esta información podemos entender en dónde radican los genes y las variantes génicas que nos hacen más o menos propensos a distintas enfermedades. Tenemos identificados pues más de 100 genes que nos hacen propensos a la obesidad, y por lo tanto muchos de ellos también a la diabetes. En nuestras poblaciones de América, los habitantes originales de este continente, tenemos una variante de un gene que nos hace pues un 20% más propensos que otras poblaciones a padecer diabetes. Claro. Y identificar esa variante es muy importante, porque entonces si sabes que eres portador de esa variante, pues tienes que tener todavía más cuidado que aquellos que no la tienen. El caso del cáncer también es muy estudiado, porque el cáncer es una enfermedad que no sé si toda la audiencia lo sepa, pero es una enfermedad del genoma.
El cáncer tiene alteraciones de diferentes magnitud, pero generalmente son alteraciones grandes del genoma. Entonces, por eso ha sido pues el nicho ideal de la medicina genómica, el estudio del cáncer. Y ahora ya hay muchos especialistas que opinan que ya no debemos de hablar del cáncer según el tejido en donde se desarrolla el tumor. Uh-huh. En realidad debemos de caracterizar al cáncer por sus firmas moleculares. Esto quiere decir por qué alteraciones genéticas presentan, qué características de expresión de los genes presentan, y esto nos puede permitir también diagnósticos más precisos y también el desarrollo de fármacos dirigidos para cierto tipo de cáncer, pero cierto tipo molecular de cáncer. Entonces, una persona que tiene alguna variante génica específica, que tiene un tumor en el páncreas, no le va a servir el mismo medicamento que una persona que tiene una variante distinta. Claro. Entonces, sin menospreciar todo el avance que se ha hecho en el tratamiento del cáncer de manera pues más convencional, con la radioterapia, quimioterapia, la cirugía, etcétera, que ha sido importantísimo y lo seguirá siendo por mucho tiempo. Ahora tenemos herramientas novedosas, gracias a la genómica, que nos permiten conocer mejor qué está sucediendo en el tumor y por lo tanto desarrollar estrategias para poder contender contra ese tumor. Y bueno, las enfermedades que estamos o que se están analizando a través de estas herramientas moleculares son cáncer, diabetes. ¿Qué otro tipo de enfermedades podemos estar analizando? Mira, Ana, podemos analizar prácticamente todo tipo de enfermedad, uh-huh. ¿Sí? Y claro, las que estudiamos en el INMEGEN y las que estudia la mayor parte de los investigadores en el área de la medicina genómica, pues son aquellas que tienen el mayor impacto en la población. Nosotros sabemos que tenemos una epidemia de obesidad y de diabetes en el país, entonces nos hemos centrado de manera importante en el estudio de las alteraciones metabólicas que llevan a estos padecimientos, pero también en enfermedades cardíacas que afectan, bueno, lo más probable es que vayamos a morir o una afección cardíaca o un infarto cerebral o cáncer, es lo más probable en cómo se ha ido cambiando los patrones de padecimientos y causas de mortalidad. O sea, ya esas son causas de muerte, pues a final de cuentas, pues de sociedades cada vez más desarrolladas con mejores sistemas de salud, en donde el impacto de la genética y del propia es más importante. Claro. Qué bueno que toca un punto importante, porque es una de mis preguntas que tengo. A través de todos estos estudios que se han hecho, ya se ha identificado cuáles son estas enfermedades más propensas en nuestro país, de acuerdo a nuestras variantes genéticas. Claro. ¿En qué punto estamos nosotros como país en el diagnóstico de las enfermedades? Bueno, yo hablaba de las enfermedades más comunes, uh-huh. Pero no hay que olvidar que también tenemos un porcentaje sumado alto, que llega a ser cerca del 10%, 8% más o menos, de niños que nacen con algún problema genético hereditario. Y si bien cada uno de estos padecimientos, síndromes son raros, y algunos les llaman hasta ultra raros, que ocurre en 1 de cada 50,000 niños nacidos, entonces sí son muy raros específicamente cada uno de ellos, pero cuando tomamos el conjunto de todos ellos, ya estamos hablando que cerca de 10 millones de personas en este país tienen algún padecimiento que le denominamos raro o ultra raro. Entonces es muy importante también para el diagnóstico, porque son enfermedades también genéticas, monogénicas. Eso quiere decir que un solo gene está afectado y es el causante de la enfermedad. Y es muy importante poderlo diagnosticar correctamente, diagnosticarlo oportunamente, porque para muchos de estos padecimientos la detección oportuna es la diferencia entre poderle dar un tratamiento o un estilo de vida que le va a modificar radicalmente al niño su futuro. Uh-huh. Si no se atienden, en muchos casos hay deterioro del sistema nervioso, hay retraso mental severo, etcétera. Y en muchos padecimientos, sobre todo los que involucran el metabolismo, se puede intervenir con dieta.
y estos niños pueden tener una vida relativamente normal y libre de los problemas serios de deterioro del sistema nervioso central. Claro. Me llama la atención que a partir de el diagnóstico y el análisis de estas alteraciones genéticas en cada enfermedad se pueden hacer medicamentos específicos para atacarla. Correcto. ¿Cómo estamos en ese panorama en México? Bueno, en México en general, pues tenemos recursos limitados para la investigación, y la investigación en desarrollo de nuevos fármacos es una investigación muy prolongada, muy costosa y muy frustrante. Las empresas farmacéuticas que logran poner un producto en el mercado, atrás de eso llevan años de investigación, llevan millones de dólares invertidos y llevan atrás el fracaso de quizás cientos de otros medicamentos. Entonces, no es trivial, pero estamos acelerando ese proceso al conocer con más claridad las causas de las enfermedades. Anteriormente era completamente empírico. Tú sabías que la planta fulana de tal servía para el riñón y tenías el conocimiento empírico de que eso funcionaba, pero no sabías por qué. Ahora, al entender las causas moleculares de las enfermedades, podemos hacer diseño de fármacos y jugar con una batería de compuestos para ver cuál es el que tiene el efecto que deseamos y después ver si no tiene efectos secundarios. Y estos pueden ser graves, moderados, muy leves, a corto, mediano o largo plazo. Entonces implica una investigación prolongada. Pero los resultados son maravillosos. Por ejemplo, hay un medicamento para la fibrosis quística que esta enfermedad se debe a una mutación en un gene que funciona como una puerta de entrada del cloro a las células. Entonces, al tenerlo alterado, hay un desbalance del cloro y esto genera problemas serios en los niños que la padecen. Entonces, una de estas mutaciones en particular, con un fármaco que interactúa directamente con este canal, con esta puerta de entrada del cloro a la célula, al interaccionar la modifica y la hace otra vez funcional, ¿sí? Entonces, gracias al conocimiento molecular del problema, se pudo diseñar un fármaco que interactúa con esa proteína defectuosa y la haga funcionar otra vez. Cada vez estamos teniendo más casos, no hay muchos, pero cada vez más, de éxito en ese sentido. Y el futuro de la medicina genómica, que yo estoy seguro que muy pronto vamos a decir, es un pleonasmo decir medicina genómica. La medicina es genómica por naturaleza, porque algo nos está pasando en nuestro ambiente, pero provocado por nuestros genes o directamente por nuestros genes, exacerbado por el ambiente. Entonces, medicina genómica todavía lo ocupamos, pero ya vas a ver que en el futuro la medicina va a ser intrínsecamente el estudio también del componente genómico de los individuos. Y ya me perdí, ya no sé qué te iba a decir. ¿En qué punto estamos en México en el desarrollo, no? Ajá. Y si bien decía que, bueno, hay factores adversos o hay factores que, pues, los recursos, el desarrollo de los instrumentos tecnológicos al alcance, ¿no? Podrían ser como con poco de desaliento. Sin embargo, el futuro de la medicina genómica se ve bastante halagador. Y habría como estimaciones de en cuánto tiempo podríamos tener al alcance ya, o si no toda la población, porque sería muy difícil, pero ciertos sectores de la población que ya pudieran tener alcance a esta medicina. Bueno, en el INMEGEN y en otros laboratorios, algunos en México y muchos en el extranjero ya, y cada vez más, ya se están haciendo pruebas moleculares específicas para saber qué problema específico, qué alteración genética hay en diferentes tipos de cáncer, en diferentes tipos de padecimientos cardíacos. Por ejemplo, yo creo que todo mundo hemos oído hablar de la muerte súbita, que es que los casos más llamativos son de deportistas profesionales, pues que se mueren súbitamente en el campo donde están practicando su deporte, ¿no? Sí, por un impacto. Sí, y esto es por una cuestión genética. Esta gente tiene una alteración genética que desconocían y desafortunadamente la primera evidencia de que tienen un problema es que se mueren. Esto es súper grave. Sí, claro. Pero esta gente le puede dejar un legado a sus familiares
al saber por qué se murió, qué alteración genética tiene y quiénes de sus familiares tienen la misma mutación que lo hace susceptible a la muerte súbita. Y ahora el diagnóstico oportuno de estas variantes génicas en esos individuos de riesgo permite que tengan un desfibrilador a la mano, que sepan qué hacer cuando les viene un evento de esta naturaleza, que no naden, por ejemplo. Si te ocurre nadando, pues lo más probable es que te ahogues. Ahora los especialistas en este tema opinan que muchas de las muertes de gente que se ahoga ocurren precisamente por muerte súbita y lo atribuían a que se ahogó, pero no, en realidad tuvo un problema cardíaco en el agua. Claro. ¿Sí? Entonces sí es muy importante que vayamos avanzando y hacer diagnóstico, lo que le llamamos ahora, suena quizá un poco rudo, pero la autopsia molecular, saber de qué murió esas personas, porque es muy importante para su familia cercana, saber quiénes son portadores y quiénes son sanos y quiénes no se deben de preocupar. Claro, pero bueno, antes de hacer esa autopsia, creo que sería conveniente comenzar a hacer diagnósticos de estas variantes génicas, ¿no? Claro. ¿Estamos en condiciones, cualquier ciudadano común y corriente, de poder someternos a un diagnóstico de este tipo? Desafortunadamente siguen siendo costosos, porque estamos hablando de explorar nuestro genoma, de explorar múltiples variantes, y para algunas aplicaciones muy puntuales que queremos saber si alguna persona tiene tal variante en tal gene particular, eso sí puede ser económico y estar abierto a la población, ¿sí? En el caso que te mencionaba, identificar la muerte súbita, sabes qué variante es, y después ya los familiares estudias nada más si son portadores de esa variante o no, y eso se vuelve mucho más económico. Estás yendo a hacer algo muy puntual, muy concreto. Pero en general, cuando queremos estudiar pues el tipo de cáncer, necesitamos estudiar pues un segmento grande del genoma para poder identificar dónde están los problemas, y en muchos casos no podemos intervenir. O sea, tampoco la medicina genómica nos está solucionando todo. Lo que sí nos está haciendo es abriéndonos las puertas a obtener más conocimiento. Y el conocimiento, pues como muy bien lo sabemos, y sobre todo aquí en CONACYT, pues es el motor del progreso, ¿verdad? Claro. Entonces, si no contamos con ese conocimiento, pues no vamos a poder tener aplicaciones posteriores. Y muchas veces en nuestra investigación, que nosotros no vislumbramos ninguna aplicación, pues a la vuelta de la esquina aparece. Claro. Ya tenemos innumerables ejemplos de esto en la historia. Y con la medicina genómica, también a mí algo que me apasiona y que muy probablemente lleguemos a ver en un tiempo relativamente corto, es este diagnóstico de los bebés al nacer, que se les haga una prueba completa de ver las variantes génicas que les van a afectar de manera drástica su vida infantil. Digamos, no que si vas a tener Alzheimer cuando tengas más de 80 años, probablemente no sea tan relevante en nuestra sociedad y a costos accesibles. Eventualmente lo será el genoma completo, pero de entrada saber cuáles son los padecimientos frecuentes que afectan a la infancia y poder desde el nacimiento hacer esas pruebas con las tecnologías genómicas y muy rápidamente poder decir qué niños necesitan tratamiento especial y qué niños no hay que preocuparse. Yo veo ahí un futuro fantástico. Claro. Y un tema relacionado que ya está en uso muy, pero muy frecuente en Estados Unidos y en otros países, y en México se empieza a aplicar y hay empresas, es el diagnóstico prenatal. A través de estudiar el genoma del bebé que está circulando en el torrente sanguíneo de la madre. En la placenta del bebito, que es de este origen fetal, pues está en un intercambio muy constante. Se mueren células de la placenta, se generan nuevas, es un tejido muy dinámico, y liberan al torrente sanguíneo de la madre pues el DNA, el ADN del bebito. Entonces en la sangre de la madre, aproximadamente un 3 al 5% del ADN libre que está circulando viene del bebé.
y se puede estudiar y saber si tiene con relativa facilidad aberraciones genómicas grandes, por ejemplo síndrome de Down, que son 3 copias del cromosoma 21, eso se puede detectar. Entonces, sin necesidad de hacer intervenciones que ponen en cierto riesgo a los bebés y a la madre, como anteriormente se hacía, ahora simplemente con una muestra de sangre de la madre puedes ver las condiciones del bebé. Y esto lo podemos ampliar a saber el genoma completo del bebé. Entonces, a lo mejor estamos hablando de décadas hacia adelante, pero antes de que nazca podríamos saber muchísimo más de las condiciones de salud del bebé y poder intervenir muy rápido en caso de ser necesario. Es fascinante el mundo de la genómica, las aplicaciones y los beneficios que nos pueden traer no solo a los seres humanos, ¿no? Aplicado a cualquier especie. Claro. Yo le dejo la puerta abierta para que podamos seguir hablando de esto en otras ocasiones. Y me gustaría que cerráramos esta charla con una reflexión hacia nuestro auditorio sobre la importancia que está teniendo a nivel mundial, pero especialmente en México, lo que están haciendo estos académicos como usted en diferenciar, ¿no?, las moléculas y estudiar el ADN. Claro que sí. Pues nosotros en el INMEGEN, pues a eso nos dedicamos, es nuestra especialidad. Pero ahora con mucho gusto vemos que cada vez más investigadores, más médicos que tienen acceso a las tecnologías, están aplicando ya el conocimiento que deriva de la genómica para aplicarlo al diagnóstico y en algunos casos al tratamiento selectivo de sus pacientes. Entonces en el INMEGEN somos no solo pioneros, sino que somos vanguardia en México y en Latinoamérica en estudios de genómica humana aplicada a la salud, pero con mucho gusto vemos que esta disciplina está permeando a una velocidad muy acelerada en los diferentes institutos y hospitales del país. Y repito, la medicina genómica la vamos a tener muy pronto en todos lados. Claro. Y veremos, pues hay que ser cautelosos, o sea, no esperemos ver unos cambios dramáticos en nuestra condición de vida al conocer nuestro genoma, pero sí podemos tener ciertos beneficios claros y tangibles. Algunos ya los mencioné, otros podrían ser, sí, a mí me hacen un estudio genómico y me dicen, pues tienes una propensión muy elevada a padecer enfermedad cardiovascular y a padecer algún otro tipo de disfunción, y si adaptas este estilo de vida, claro, te va a ir mucho mejor. Y a ti te dicen, tú no te preocupes, sigue yendo a las quesadillas de allá abajo y vive feliz. Bueno, yo creo que eso es muy importante conocerlo. Y podemos cuidar mejor nuestra salud, podemos hacer ahorros importantísimos, primero en sufrimiento, que beneficien también económicamente a nuestro bolsillo y al de la sociedad, y también una mejor calidad de vida, gracias a un diagnóstico oportuno, pues a final de cuentas sustentado en el conocimiento genómico de los pacientes. Por supuesto, pues le agradecemos mucho, ha sido muy interesante la charla y yo creo que quedan muchas preguntas al aire que ojalá pronto se puedan responder. Pues me encantaría, y los que tengan esas preguntas y la voluntad de seguir investigando y cooperando con esto, bueno, pues la investigación es un campo maravilloso donde todos los estudiantes pueden tener, interesados en las ciencias de la vida, un alto impacto. Claro que sí, la invitación está abierta para todos aquellos que queden muy interesados en esto. Pues les agradecemos a todos ustedes que han sintonizado esta transmisión. Les recuerdo que pueden acceder a esta y a otras entrevistas a través de nuestra plataforma en línea, en donde contamos con un repositorio de videos, de imágenes y de noticias. Bueno, y también les recomiendo que no se queden fuera de conocer todas las innovaciones que se realizan en nuestro país. Los invito a que nos sigan a través de nuestras cuentas de Facebook y de YouTube, así como de Twitter, donde nos encontrarán a través del hashtag Nos Gustan las Buenas Noticias. Finalmente los invito a descargar la aplicación de Radio Conciencia, que las pueden encontrar a través de las plataformas App Store y Play Store. Agradezco la producción de Daniela Galeno y de Diana Morán. Se despide de ustedes Ana Luisa Guerrero. Hasta la próxima.